Bueno, vamos a hablar ahora sobre los delitos de infracción al deber. Esto es un tema importante que tiene sus implicaciones principales en la teoría de la autoría y la participación. Voy a permitirme compartir pantalla. Entonces tenemos aquí los delitos de infracción al deber. Como dije, eso es una teoría desarrollada por el profesor Roxin, quien en su libro de autoría y dominio del hecho en el derecho penal nos ha planteado diferentes formas de diferenciar los autores y los partícipes de la conducta punible. Y en ese, digamos, estudio que él hace, plantea varias clases de formas y entre ellas nos encontramos el dominio del hecho como una teoría en la cual se diferencia los autores y los partícipes cuando el autor es el que tiene el dominio del hecho, es decir, tiene la facultad de adelantar, suspender o aplazar la conducta punible, mientras que los partícipes no la tienen. En el caso del dominio sobre la voluntad se plantea en los casos de autoría mediata, donde el hombre de atrás utiliza a otro como instrumento y por lo tanto domina la voluntad de ese instrumento, que tiene que estar actuando por error o por coacción, donde entonces se domina la voluntad y en efecto se actúa a través de ese instrumento o gancho ciego. El dominio funcional sobre el hecho está dada para delitos que se realicen con varias personas. Y en esa situación se plantea eh, que el coautor dominio funcional del hecho con el aporte que realiza, de tal manera que sin su aporte no se hubiese podido realizar la conducta o se tendría que realizar de otra forma o de otra manera. Entonces, ahí los que tienen el dominio funcional sobre el hecho son coautores y los que no lo tienen serían partícipes. En el caso del dominio sobre aparatos organizados de poder, se plantea la teoría de Roxin, en la cual, a diferencia del dominio sobre la voluntad o el dominio sobre el hecho, las organizaciones criminales y los líderes de esas organizaciones criminales actúan como un cuerpo y en ese orden de ideas se plantea que esa orden que da el jefe a toda la organización implica una posibilidad o una gran posibilidad de que la conducta se realice en virtud de que sus órdenes tendrán que ser eh, acatadas por todos los miembros de la organización y en ese orden de ideas, si uno no puede, el otro tendría que acatarla al mismo tiempo. Pero lo que vamos a hablar en efecto es de esta eh, quinta teoría de Roxin que plantea precisamente los delitos de infracción al deber. En esa me voy a concentrar. Los otros criterios se encuentran ya esbozados en otros videos que he realizado. Vamos a concentrarnos ahora en los delitos de infracción al deber. ¿Qué dice Roxin sobre los delitos de infracción al deber? Que en efecto hay ciertas personas que tienen un cargo, un deber especial de protección de ciertos bienes jurídicos. Y en esa posición especial se le establece un deber. Y ese deber se crea una posición de garante en el cual no solamente tiene que actuar o dejar de hacer algo, sino también tiene el deber de evitarlo. En ese orden de ideas, encontramos la teoría de la infracción al deber como un fundamento de esa posición de garante y que permite también la justificación y la aplicación de delitos especiales, donde el autor tiene una condición especial exigida en el tipo, como por ejemplo, eh, ser funcionario público, ser representante legal, y en ese orden de ideas, cuando tiene una capacidad especial, tiene un deber
y una posición de garante que no solamente le exige no realizar conductas prohibidas, sino también realizar las necesarias para evitar que se presenten ciertos resultados. Entonces, de acuerdo con estos delitos de infracción al deber, Roxin plantea que todo aquel que infringe esos deberes especiales será autor. Es decir, toda persona en esos delitos particulares donde tiene especiales deberes de protección a ciertos bienes jurídicos, el solo incumplimiento de los deberes o inobservancia de esos deberes ya genera, digamos, responsabilidad. ¿De dónde surgen los deberes? No necesariamente del derecho penal, sino de deberes extrapenales. Y esto significa en otros ordenamientos jurídicos. Esos deberes pueden estar establecidos en un contrato, pueden estar establecidos en un acta de posesión, en un decreto, en un estatuto laboral donde se establezcan cuáles son los deberes de determinado cargo. Entonces, estos deberes no se encuentran en el derecho penal, sino que se pueden encontrar en todo el ordenamiento jurídico y pueden estar incluso en temas particulares como contratos y documentos particulares sin necesidad que sean actos de origen legal o incluso reglamentario a través de actos administrativos. El aporte de una de estas personas se constituye en un aporte ya sea de acción, cuando da una orden o actúa en contra de ese deber, o sencillamente una omisión, es decir, tenía que actuar y no lo hizo. Entonces, independientemente de la acción o la omisión, aquí la situación es infringir los deberes especiales que tiene la persona en su cabeza. Y en ese orden de ideas, en esta situación particular, Roxin, al igual que todos los funcionalistas, prescinde de la diferenciación entre la acción y omisión y plantea que en efecto la persona puede hacer acciones o omisiones, pero aquí lo importante es la violación de los deberes que tiene en su cabeza. Entonces, todos los que tienen el deber especial son autores, ya sea por acción o por omisión. Si incumplió alguno de los deberes, ya es autor de esa conducta, ya sea por acción o por omisión. Y solo los partícipes, solo son partícipes los que no tienen el deber especial. Entonces, en una conducta punible, cuando se habla de un funcionario público y a su vez actúa un particular, entonces el funcionario público es un autor por infringir sus deberes como funcionario público y el particular sería un partícipe porque no tenía a su cargo los deberes de funcionario público. Entonces, de acuerdo con la teoría de Roxin, todo aquel que tenga el deber especial y lo incumple, independientemente de que sea una acción o que sea una omisión, que sea un aporte, etcétera, se entiende como un autor. Solo aquellas personas que aún actuando en división de trabajo, con acuerdo común, si no tienen esos deberes establecidos, no pueden ser no pueden ser autores y serán considerados partícipes. Esa es, digamos, la concepción particular de Roxin sobre estos delitos de infracción al deber. Primero, crea un deber especial a la persona sobre la protección de determinados bienes jurídicos. Pueden realizarlo por acciones o por omisiones. Aquí lo importante es la violación de los deberes que están a su cargo y quien tenga el deber a su cargo siempre será considerado como autor y los que participen en la conducta que no tengan ese deber especial, pues terminarán siendo considerados como partícipes. Críticas a esa teoría. Esa teoría dice que es importante los deberes, claro que sí, pero no se pueden prescindir del dominio del hecho. Eso es una de las claras críticas que se hacen a esta teoría. ¿En qué sentido? Es importante el deber, sí,
hoy en día todo está regulado y está reglamentado a nivel empresarial, a nivel de Estado. Todas las funciones, cada persona tiene unas funciones establecidas, ya sea en el contrato, ya sea en el acto administrativo que lo nombra en determinado cargo, ya sea, digamos, un manual de funciones o en un estatuto laboral. Entonces, todas las personas tenemos claro cuáles son nuestras funciones y cuáles son los cargos. Y cuando estamos omitiendo o no estamos realizando los deberes que nos imponga en el cargo. Pero lo que se dice es, no puedes prescindir del dominio del hecho porque a pesar de estar omitiendo un deber, viene la situación de que si tienes o no tienes la posibilidad de evitar el hecho y el dominio sobre la evitación de ese hecho, en el sentido de que es, dependiendo de tu posición y dependiendo de tus circunstancias, puedas realmente evitar el hecho como lo exige la norma. Eh, En ese orden de ideas, la situación es que una persona puede tener el deber, pero al mismo tiempo puede ser partícipe. Y eso es la situación que no permite Roxin. Roxin plantea que todo el que incumpla el deber es autor. Y, digamos, la teoría del dominio del hecho y de la coautoría exige que las personas tengan un aporte importante en la realización del hecho, de tal forma que si no se realizara ese aporte, no se pudiera realizar la conducta. Eso es una de las críticas que se hacen a la teoría de Rossini. La segunda crítica, siempre hay que diferenciar entre autores y partícipes y rechazar la teoría unitaria de autor. Resulta que en nuestras legislaciones se plantea que son intervinientes en la conducta punible los autores y los partícipes. Entonces, siempre hay que tener criterios para diferenciar entre autores y partícipes. Roxin lo que dice, todo el que tenga el deber específico, sin importar su aporte, sin importar si es por acción o es por omisión, será coautor o autor de la conducta. Entonces ahí viene la problemática. Son concepciones que permiten la teoría unitaria de autor que se encuentra legalmente prohibida cuando se le exige al juez que en cada una de las conductas diferencie entre autores y partícipes. Tercera crítica. Los deberes extralegales generan la dependencia del derecho penal entre frente a otras ramas. Entonces, el derecho penal tiene que irse a otras ramas, y esa es una crítica que hace Schunemann, tiene que irse a otras ramas del derecho, al derecho comercial, al derecho civil, al derecho administrativo, para establecer si en efecto se infringió o no se infringió una norma, y si se infringió una norma, determinar si tiene connotaciones penales o no. Entonces, hacer depender el derecho penal de esas circunstancias generaría ahí una situación en la cual el legislador dejaría de tener dominio frente a lo que está permitido y lo que está prohibido en materia penal. La cuarta, los deberes extrapenales pueden punir conductas no tipificadas o no sancionar conductas con relevancia penal. Entonces, en muchas ocasiones, las normas que regulan determinada situación pueden referirse a normas éticas o normas, digamos, o principios de la ética, etcétera, pero que no tienen que ver con una sanción penal. Igualmente, pueden existir infracciones administrativas o infracciones eh, funcionales desde el punto de vista disciplinario, pero que no tienen connotaciones penales. Entonces, esa es otra de las circunstancias en las cuales la teoría de Roxin, al fundamentarse en deberes extrapenales, puede estar prohibiendo conductas que no tienen relevancia penal o puede dejar por fuera conductas que tienen relevancia penal, pero que no están bien reguladas en el derecho disciplinario o las normas extrapenales a las que refiere Roxy. Ante esta situación llega una teoría que complementa o que
digamos, avanza en la situación, como es la teoría de Jacobs sobre el dominio sobre la organización y el dominio sobre la institución. Para Jacobs, el mundo es como un campo de fútbol y en ese orden de ideas cada quien tiene una función regulada. Entonces, el delantero tiene que hacer goles, el defensa tiene que evitarlos, el portero tiene que evitarlos, los volantes tienen determinadas funciones. Por lo tanto, cada quien en ese campo de fútbol tiene unas funciones y si incumple esas funciones, incumple unos deberes y será responsable. En ese orden de ideas, no existe diferencia entre acción y omisión, porque todo es omisión de deberes. Y en ese sentido se parece mucho a la teoría de Roxin en el tema de los delitos de infracción. En el sentido de que no importa si hay acción o omisión, lo importante fue que omitiste un deber. Entonces, da lo mismo matar a una persona que un médico deje morir a un paciente sin atenderlo. ¿Por qué razón? Porque en la primera está omitiendo el deber general de no matar, es decir, el sicario mató a una persona, está omitiendo el deber genérico de no matar, y el médico, a pesar de que omitió intervenir al paciente, pues lo que ocurre es que también está haciendo la misma omisión, la omisión de no matar a nadie, ni que su comportamiento genere daños a otras personas. Entonces, Jacobs plantea dos clases de dominio en la autoría. Son autores los que tienen dominio por la organización o los que tienen dominio por la institución. El dominio por la organización es el deber genérico de que tu comportamiento no genere daños ni afectaciones a otras personas. Entonces, ese es un deber genérico y esa situación va desde el momento en que tú manejas un carro, el momento en que tú manejas una empresa, en el momento en que tú manejas un arma, donde tu comportamiento tiene que evitar en todo momento que se dañe o se cause daño a otras personas. Ese es el dominio por la organización. Pero también tenemos el dominio por la institución. Y aquí, digamos, es el planteamiento muy cercano a los delitos de infracción de Roxin. Dice, hay ciertas personas que no solamente tienen el deber general de no causar daño, sino que a su vez tienen el deber específico de la protección de ciertas circunstancias particulares, porque Jacobs no habla de bienes jurídicos, sino Jacobs habla de de las digamos, de la protección de las expectativas sociales. Y entonces plantea que hay que, digamos, defender la estabilidad que plantea, digamos, la norma, y en ese orden de ideas, Jacobs maneja la teoría del dominio para las instituciones en aquellos casos particulares donde cierta persona tiene unos deberes especiales frente a la protección de ciertas personas o ciertas circunstancias. Entonces, en casos de funcionarios públicos, en casos de padres de familia, hay una protección especial frente a los hijos en los padres de familia y frente a la función pública o frente a los recursos públicos en el caso de los funcionarios públicos. Y Jacobs, a diferencia de Roxin, que dice solamente con vulnerar el deber establecido en la norma, ya se genera, digamos, responsabilidad. Jacobs plantea que la persona sea competente para evitar el resultado. Es decir, no solamente establece la infracción de la norma, sino también la competencia, que la persona socialmente pueda ser competente para evitar el resultado, digamos, prohibido en el tipo penal. Críticas a la teoría de Jacobs. No hay distinción entre acciones y omisiones, pues todo se resume a la omisión de deberes de acuerdo con el dominio por la organización y el dominio por la institución. Eso es una crítica en el sentido de que todo se vuelve posición de garante. Todas las personas entonces son garantes de que su comportamiento no daña a los demás y en algunos casos, en el dominio por la institución, ciertas personas
tenga unos deberes especiales frente a determinadas circunstancias o personas. Entonces, en ese orden de ideas, todos somos garantes y todos estaríamos en posición de garantes siempre, de acuerdo con la teoría de Jacobs, donde lo importante es la infracción, la estabilización de las conductas sociales en virtud de la estabilización de la norma o de las expectativas sociales exigidas a cada persona. Se rechaza el concepto del bien jurídico y se hace énfasis en la protección de expectativas sociales. Para Jacobs no se protegen bienes jurídicos abstractos. La norma establece cuáles son las expectativas sociales y qué es lo que se busca. Además, no solamente las normas, sino también los roles. Y ahí viene la otra situación, la otra crítica. Dice, expande la tipicidad al incluir roles sociales como fundamento de la prohibición. Entonces, no solamente el derecho penal se rige bajo ciertas normas, sino que también se establece sobre los roles sociales de las personas en determinadas circunstancias. Esto lo que genera es que, en efecto, se tenga que hablar de cuál es su rol y quién determina el rol social si no es la ley. Si no es la ley, entonces, ¿cuál es el rol social y qué se supone que debe entender una persona que es su rol social en determinadas circunstancias? Y las situaciones lo define el juez, porque el legislador no lo podrá definir en todo momento. Entonces viene la problemática de que esos roles sociales no están determinados por la ley y puede generar, digamos, una violación al principio de tipicidad y el principio de taxatividad en materia penal. El criterio, cuarta crítica, el criterio de la competencia sobre la evitación de resultados es muy abstracto. Entonces volvemos al tema de los roles. ¿Quién define cuáles son los roles? Y en virtud de eso se establece la competencia de una persona para evitar el resultado. Entonces, todos son omisión de deber, todo es omisión, pero el tema es quién es el competente y qué se entiende por competente para evitar un resultado en virtud de estos criterios que establece Jacobs. Y esta situación es, el criterio de la competencia es un criterio valorativo desde el punto de vista legal, pero a su vez se amplía con los temas de los roles y genera, como dijimos anteriormente, una posibilidad de violar y de afectar el principio de tipicidad. Prescinde del acuerdo previo. No es necesario en la teoría de Jacobs que los coautores se pongan de acuerdo. Sencillamente determinar quién es competente y quién tiene los deberes específicos en determinado momento y quién es competente para evitar el resultado planteado en el tipo. Entonces, no se requiere poner de acuerdo las personas para que una persona sea competente para ser autor. Y entonces aquí vendría la problemática de qué se entiende dentro de la conducta. Entonces se amplían todas las circunstancias, se amplían, digamos, cualquier tipo de circunstancia que no se encuentre en acuerdo previo y se generaría ahí una situación en la cual cualquier persona respondería por los hechos de cualquier otra persona con el solo, eh, con la sola circunstancia de no hacer nada para evitarlo. Entonces, ahí vendría, digamos, otro de las críticas que se le hacen a Jacobs en su teoría de la autoría. Permite la aplicación de una teoría unitaria de autor. ¿Y por qué? Porque como todos son garantes, todos son, digamos, si no es por dominio por la organización o es dominio por la institución, todas las personas serían autoras, siempre y cuando se configure el dominio por la organización o el dominio por la institución. Entonces se configura eso y ya es autor. Entonces no hay forma de establecer una participación porque termina concluyendo la misma situación que Roxin, en el sentido de que si tienes el deber o tienes el dominio por la organización y no hiciste nada o hiciste algo en contra de ese deber, pues eres autor. Lo mismo con el dominio de la organización. Entonces,
la violación de deberes, la violación de expectativas sociales comienza a ser el fundamento de la autoría en este caso. Y si se te configura un dominio por la organización, un dominio por la institución, es muy complicado diferenciar entre autores y partícipes en este tipo de teorías. La teoría de Schunemann sobre la evitabilidad de resultados. Esto es otra propuesta, una propuesta, digamos, muy marcada también con el tema de del dominio del hecho, solo que esta teoría es aplicable precisamente a la comisión por omisión o la omisión impropia, en el sentido de que Schunemann dice los dos criterios materiales para la posición de garante son la asunción voluntaria de la protección de un bien jurídico y la vigilancia de una fuente de riesgo. Entonces, toda circunstancia que genere esta situación va a generar una posición de garante. Solo que hay dominio sobre la evitabilidad de resultado. A diferencia de las otras dos teorías donde se establece un deber y si omites ese deber ya estás dentro de la responsabilidad penal como autoría, aquí sí se exige el dominio sobre la evitabilidad. Y esto implica no solamente la infracción al deber, sino la posibilidad de evitar el resultado. En el sentido de que, por ejemplo, si alguien va paseando un perro y ese perro muerde a otra persona, se tiene que determinar si tiene o no tiene posibilidad para evitar el resultado. Cuarto, eso en el mismo sentido de lo que ocurre en el dominio del hecho, el dominio sobre la evitabilidad permite definir el sí y el cómo de la acción que evita el resultado. Aquí ya la diferencia es, voy a realizar la conducta y defino cuándo y cómo la voy a realizar. Aquí es cómo realizo el sí y el cómo, pero de la acción que evita el resultado en los temas de comisión por omisión o omisión impropia. Hay un aporte que realiza el profesor Silva Sánchez en toda esta discusión y tiene que ver precisamente con la delegación de funciones. La primera situación es que él parte también como de la teoría funcionalista sobre el dominio de la organización y el dominio sobre la institución, pero él plantea la situación de la delegación de funciones. ¿En qué sentido? Si una persona tiene un deber especial o una función especial, la puede delegar en un subalterno o alguna persona que quiera. Y en ese orden de ideas, cuando hay delegación y esta delegación se realiza de forma óptima, es decir, se escoge bien a una persona, se le dan las condiciones, se le da la formación, se hace control y vigilancia y se le dan todos los medios económicos y físicos para que pueda realizar esa función. Podemos decir que hay una delegación de la función legal y que permite el traslado de la posición de garante del delegante al delegado. Es cuando existe una buena delegación, lo que ocurre es que el delegado asume la posición de garante y el delegante pierde el dominio sobre la institución y el dominio directo sobre la evitación de resultados. En ese orden de ideas, Silva Sánchez plantea que cuando se hace una buena delegación y el delegado incumple los deberes, pero el delegante, digamos, cumplió con sus deberes de delegación, la circunstancia es la siguiente: el delegante responde como partícipe y el delegado responde como autor. Entonces, ahí hay la diferenciación entre autores y partícipes en una situación de delegación. Entonces, un jefe le ordena a un empleado que realice una conducta. Y ahí viene la situación. El
El trabajador realiza la conducta y es el que tiene el dominio sobre la institución. El jefe pierde el dominio directo, por lo tanto, termina respondiendo como partícipe, mientras que el trabajador termina respondiendo como autor. Esa es la solución que da Silva Sánchez también para diferenciar entre autores y partícipes dentro de la misma teoría del funcionalismo. Ahora, ¿cuál sería, digamos, la postura para plantear todas estas circunstancias? La primera, la infracción a los deberes es importante, pero no puede ser el único criterio, como lo vinimos diciendo. No solamente es infracción al deber es porque sí, sino que a su vez se requiere que se establezca que la persona tiene la dominabilidad sobre la evitación del hecho o tiene el dominio sobre el hecho. Quien tiene el dominio sobre la evitabilidad o tiene el dominio sobre el hecho es autor y quienes no lo tienen serían partícipes, muy a pesar de que ambos tengan el mismo deber funcional. Entonces, ambos pueden infringir el mismo deber funcional, pero si no tienen el dominio sobre la habitación del hecho, entonces serían partícipes. Debe, como se dijo anteriormente, debe complementarse esta teoría con los criterios de imputación objetiva. Esto, digamos, se ha planteado hace rato y Roxin también lo ha planteado, que en los casos de comisión por omisión o de autoría, se debe exigir por lo menos que la persona aumente riesgo o cree un riesgo jurídicamente desaprobado. Y en eso ahí vendría la circunstancia que nos permitirá utilizar los criterios de imputación objetiva para excluir responsabilidades incluso en los delitos dolosos, que ya se ha planteado que debe aplicarse también los criterios de imputación objetiva. Debe conservarse la protección del bien jurídico. Y es cierto en gran forma que no se debe buscar la estabilidad normativa solamente, sino el bien jurídico. Bien jurídico es una garantía de antaño que creó César Beccaria para establecer. No eh, todo bien debe ser protegido el bien jurídico. El bien jurídico es una teoría que plantea que el bien jurídico es fragmentario, solamente un fragmento de ese bien jurídico debe ser protegido. Y en ese orden de ideas se abre la posibilidad de la ponderación de principios, de derechos, etcétera, que se ha venido planteando gracias a la institución del bien jurídico, en el sentido de que muchas conductas típicas dejan de ser antijurídicas cuando se hace una valoración normativa y no solamente valorar las normas, porque eso sería la antijuridicidad formal, sino es determinar desde el punto de vista social cuál es la afectación del bien jurídico, como bien lo ha establecido Roxin en su teoría del bien jurídico, en el sentido de que se protege desde el punto de vista social el bien jurídico y se entiende el bien jurídico desde el punto de vista social y jurídico para establecer cuándo hay afectación y cuándo no hay afectación del bien jurídico. Así, por ejemplo, se plantea que ciertas conductas pueden ser inocuas a pesar de ser típicas. Entonces, eso permite excluir del derecho penal todas las infracciones a la norma. Tercero, debe conservarse el dominio sobre la habitabilidad de resultados. Digamos, el tema de los delitos de infracción, ya lo hemos venido diciendo, no solamente es infringir los deberes, sino tener la posibilidad y tener el dominio sobre la evitabilidad de resultados en los delitos de comisión por omisión, sino también que se sigue utilizando la teoría del dominio del hecho y el dominio funcional del hecho, como bien se ha dicho anteriormente, y plantear que en efecto en estos delitos de infracción al deber
se debe seguir las teorías del dominio del hecho, el dominio sobre la habitabilidad del hecho para diferenciar entre autores y partícipes y no terminar diciendo que todo el que infringió un deber es autor. Eh, deber también debe conservarse el tema del acuerdo en común. Desafortunadamente, hay planteamientos en los cuales, ¿para qué sirve el acuerdo dentro de la coautoría? Pues mucho. El acuerdo tú vas a ver la división de trabajo, vas a ver qué fue lo que acordaron y cuáles fueron las circunstancias o los hechos típicamente relevantes que acordaron para realizar, digamos, una conducta. Y en ese orden de ideas tú vas a valorar también la importancia de cada uno de los aportes de acuerdo con ese acuerdo en común. Entonces, todo lo que esté dentro del acuerdo común responden los coautores y los cómplices también, pero vendría la situación de la importancia del aporte. Aquí la situación es que tanto Jacobs como Roxin plantean que con la sola inobservancia de los deberes implicaría y en el caso de Jaco dice teniendo la competencia para evitar eh, o para no realizar el delito, entonces genera enseguida la autoría. Si no se plantea el acuerdo común, se terminaría respondiendo por cualquier tipo de circunstancia que no esté dentro del acuerdo y eso es supremamente peligroso. Debe tenerse en cuenta la delegación de las funciones, como lo dijo precisamente Silva Sánchez. Hoy en día, tanto en el punto de vista empresarial como desde el punto de vista de las funciones públicas, son delegadas a subalternos. Entonces, siempre habrá una delegación tanto en empresas como en entidades públicas que implica que el superior desatiende una circunstancia porque ya la delegó. Si no existiera esa delegación, no podríamos hacer empresa, no se podría actuar en grupo. Y esa es una de las circunstancias que se quieren y se deben de evitar. Entonces, cuando existe una delegación y esa delegación ha sido realizada en debida forma, pues lo que va a generar es que el delegante no responda como autor, sino como partícipe y el delegatario, que es el que tiene el dominio directo sobre las circunstancias, sea el autor de la conducta. Entonces, es importante tener eso en cuenta. ¿Cuál es la utilidad de la teoría de los delitos de infracción? Entonces, primero, permite una fundamentación de la posición de garante. Ya dijimos, por ejemplo, en el caso de Roxin, que solamente con infringir el deber no es suficiente. Entonces, por eso es que se han planteado otras teorías complementarias, como la teoría de Schunemann, la teoría de Jacobs, para fundamentar de mejor manera la posición de garante y así establecer que no solamente la infracción al deber, sino la posibilidad de evitar el resultado es lo que configura la responsabilidad en los delitos de comisión por omisión. Fundamentación de la punición de los delitos especiales. Entonces, ahí viene la particularidad de los funcionarios públicos. Ellos tienen unos deberes especiales y esos deberes especiales implican una posición de garante frente a los bienes jurídicos que estén, digamos, obligados a proteger o frente a las fuentes de riesgo que estén obligados a proteger. Entonces, ahí viene la fundamentación de los delitos especiales donde en efecto, si tienes unos deberes especiales en virtud de lo que pide el tipo penal, ya sea funcionario público, representante legal, tutor de un menor, implica que esos deberes no solamente te vinculan por acciones, sino también por omisiones. Y esas omisiones vuelve el tema de la posición de garante y cómo se sustenta y nos permiten, digamos, valorar esas conductas y establecer los responsables de dicha conducta. Eh, Muy importante en temas de fundamentación en los casos de delitos contra la administración pública. Entonces, cada funcionario tiene una función asignada en el reglamento, en el manual digamos en la ley. Entonces, la fundamentación de esos casos
lo permite los delitos de infracción al deber, pero partiendo de otras, de las complementaciones de que aquí estábamos hablando frente a esos delitos. Entonces, todo funcionario público, por ejemplo, si tiene la función de administrar recursos públicos, está establecido la forma como ellos pueden administrar esos recursos públicos. De ahí que tenga un deber especial. De ahí que si no lo cumplen, está infringiendo la norma. Pero al mismo tiempo tenemos que establecer quién tiene la posibilidad sobre la evitación del resultado o quién tiene el dominio del hecho sobre esos resultados, que sería la apropiación de los recursos públicos de carácter ilegal. También podemos utilizar la teoría de infracción al deber en los casos, por ejemplo, de administración desleal en materia de delitos empresariales. Entonces, un administrador que se apropie de recursos de la empresa de manera ilegal, es decir, contrata a unos trabajadores y no hacen ningún trabajo, sino que les paga y esos trabajadores le dan la mitad de esos pagos a él como una conducta de corrupción privada. En ese orden de ideas, aquí también viene la situación de los deberes especiales, la posición de garante, la realización de la conducta y que no solamente es la infracción digamos, al deber o a la función, sino a su vez la evitación de los daños. Porque si bien es cierto, si se da una orden para pagar un servicio que nunca se prestó, también encontramos la situación en la cual se da la orden, pero también está, digamos, un tesorero que es el que tiene que girar esos recursos, pero el tesorero no sabe nada de eso. Entonces vendría la problemática. ¿Incumplió el deber o no incumplió el deber? Y viene el tema, que si tenía o no tenía la posibilidad de evitarlo, y ahí vendría toda la discusión en ese sentido. Entonces, la teoría es muy válida en la actualidad porque en temas empresariales, en temas de funciones públicas, en temas, en esos dos temas que son tan grandes ya, eh, es muy importante los delitos de infracción al deber, pero es necesario tener en cuenta las evoluciones que se han planteado en la dogmática y en la teoría para efectos de limitar los alcances que pueda tener y que puedan generarse situaciones absurdas como la condena de personas por haber firmado un documento sin saber lo que realmente generaba esos documentos. Entonces, por ejemplo, se da una orden de pago de una cuenta y todo el mundo da su visto bueno y el pagador, que es el tesorero, termina girando el dinero y termina firmando también él. Entonces, si él no sabe y tiene todos los vistos buenos y gira el dinero, entonces vendría la situación de que él sería responsable o no sería responsable, y ahí vendría toda la discusión sobre esa situación. Entonces, ahí está la utilidad de estos delitos de infracción al deber y todas las, digamos, teorías que se han planteado al respecto, las complementarias, las críticas que se han tenido al respecto de esta teoría de los delitos de infracción al deber.